Muy bien, bueno, les decía antes de que me sacara Zoom, de que las propiedades de la desviación estándar es una medida de cuánto se desvían los valores de los datos de la media. Otra vez volvemos a tener como nuestra referencia la media, en la cual, dependiendo qué tan cercanos están nuestros datos de la media, podemos ver qué tanta variación o dispersión hay de nuestros datos. Los mayores datos de la desviación estándar indican mayores cantidades de variación y los mayores valores de la desviación estándar indican mayores cantidades de variación. Entonces, lo repetí. La desviación estándar puede aumentar dramáticamente con uno o dos valores atípicos. Hay que recordar que la desviación estándar se deriva de la varianza. Entonces, si tenemos valores atípicos, obviamente la varianza va a notar esa variabilidad o variación y al momento de determinar la desviación estándar, pues es corresponsal, ¿no? O sea, es correspondiente a, están directamente relacionados, entonces obviamente el resultado va a ser así. Su valor obviamente no es negativo nunca. ¿Por qué? Porque a diferencia de la varianza, que sí podemos tener datos negativos que se hacen positivos, en la desviación estándar, si nosotros tenemos una raíz cuadrada negativa, pues no nos va a dar números reales. Entonces, nunca puede ser negativa. Si nosotros tenemos un resultado negativo es porque la calculadora así nos lo dio, pero ya sabemos que no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque ya se elevó al cuadrado. ¿Ok? Entonces es lo que tenemos que considerar. Aquí, bueno, está repetido. Y otro de los puntos es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación nos indica qué es lo que necesitamos cuando se tienen dos poblaciones diferentes en una varianza relativa y de una varianza absoluta, donde nosotros podemos ver con claridad que a lo mejor la desviación no es tanto. Sin embargo, al momento de sacar el coeficiente de variación, nos damos cuenta que sí hay una diferencia. Por ejemplo, aquí nos dan una tabla donde se obtuvo una muestra 1 y una muestra 2. Entonces, dice la edad de 26 años y de 12 años. El peso medio, en el caso de los de 26 años, es 73 kilos y en el caso de los de 12 años, 40 kilos. La desviación estándar sale 4 kilos, 4 y 5 kilos respectivamente. A lo mejor nosotros vemos la desviación 4 y 5 y dices, pues realmente no hay tanta variabilidad. O sea, realmente los datos se generan como está, ¿no? Es proporcional. Pero vemos el peso medio en cuestión de las personas de 26 años con respecto a las de 12 años. Dices, bueno, hay mucho más estabilidad en las personas de 26 años. ¿Por qué? Porque ya llevan un régimen alimenticio, ya no están en crecimiento, ya no están en desarrollo, como siempre lo mencionan, a diferencia de los niños de 12 años que están en la adolescencia, que sufren varios cambios, están todavía en desarrollo y muchos pues ya se preocupan por su complexión, entonces pueden estar realizando ejercicios, dietas más saludables, muchos aspectos, ¿no? Que a lo mejor uno de 26 no es que ya no lo tenga, sino a lo mejor lo adquirió en su adolescencia y a los 26 años que ya está trabajando, que ya tiene un ritmo diferente, que ya tiene tiempos diferentes, responsabilidades diferentes, pues a lo mejor no es igual. Entonces podamos pensar que en el caso de los 12 años pudiera haber mucho más variabilidad que en los de 26. Haciendo ya el coeficiente de variación, pues se cumple esto que nosotros tenemos como un previo por la experiencia de nuestros alumnos, la experiencia de nuestra familia, la experiencia de nuestro entorno, ¿no? Y aquí podemos ver que el coeficiente de variación de las personas de 26 años es de 5,47 y el de los 12 años es de 12,5. Considerando que teníamos una desviación estándar de 4 y 5, que a lo mejor no era tan significativo, al momento de determinar el coeficiente ya nos damos cuenta que sí. Entonces, esto es lo que nos va a nosotros abriendo el panorama cuando vamos determinando
porque aparentemente nos puede arrojar algo, pero qué mejor que teniéndolo analíticamente para poderlo comprender mucho mejor, ¿no? Si se compara las desviaciones estándar, pues se puede concluir que las dos muestras presentan la misma variabilidad, sin embargo, en el momento de obtener el coeficiente de variabilidad, pues la impresión es diferente, que es la nota que viene. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna duda en la teoría. Hasta ahorita no, maestra. Ok, perfecto. Bueno, iba a minimizar y ya lo andaba cerrando. Bueno, voy a compartir. El ejercicio que se estaba viendo en la presentación ya lo tengo acá en el Excel. Nada más se los comparto, ¿no? Y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero al menos, pues, recordar cómo hacemos la tabla y ya determinamos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión la próxima semana, ya todas juntas con este ejemplo. Y bueno, este es el de la semana pasada y tenemos aquí. Este ejemplo nos está diciendo que tenemos en una clínica infantil, han ido anotando durante un mes el número de metros que cada niño va realizando seguido y sin caerse el primer día que comienza a caminar, obteniéndose la siguiente tabla. Tal vez a nosotros no nos toca mucho sentido el por qué hacen eso, ¿verdad? Casi siempre los padres lo único que desean es que camine y pues que quede plasmado el primer paso que da su hijo. Sin embargo, aquí, bueno, lo que la clínica infantil está haciendo es revisar que cuando da su primer paso, cuánto avanza sin caerse, ¿ok? Y eso pues no tiene a lo mejor mucho sentido, pero si nosotros lo analizamos un poquito más, pues es el equilibrio, es qué es lo que a lo mejor ya no tiene miedo después de tantos entones que se dio y bla, 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 ¿no? A lo mejor algunos aspectos psicológicos y aspectos de desarrollo físico también. Entonces, aquí tengo los datos nos están dando el número de metros, que nada más es de 1 a 8, o sea, no hubo ningún niño que haya avanzado más de 8. Y bueno, ¿cuántos niños alcanzaron 1 metro? ¿Cuántos alcanzaron 2? ¿Cuántos alcanzaron 3? ¿Cuántos alcanzaron 4? Y así sucesivamente. Estamos hablando de que las mediciones o los datos que se obtuvieron en total son todos estos, ¿sí? Ahorita los vamos a sumar y vamos a ver cuánto nos da. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son nuestras categorías o lo que nosotros tenemos como datos. Después vamos con las frecuencias. 2 niños caminaron 1 metro, 6 niños caminaron 2 metros, 10 niños caminaron 3 metros, 5, 4 metros, 10, 3, 2 y 2. Entonces aquí tenemos ya nuestras categorías y nuestras frecuencias. ¿Ok? Voy a hacer la sumatoria. Pero nos damos cuenta que son 40 datos, ¿ok? O sea, es lo que recabaron o recolectaron. Y aquí, bueno, ya los tengo por su frecuencia, o sea, originales los datos, y pues bueno, puede coincidir, está muy abajo, coincide que son 40, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos. Vamos a determinar la frecuencia absoluta. Para recordar cómo determinábamos la frecuencia absoluta, es ir sumando, algunos les llaman en diagonal, otros les llaman en zigzag. Bueno, es ir sumando y este 40 nos debe coincidir con el último dato que ponemos en nuestra columna de frecuencia absoluta acumulada. Voy a copiar el primero, lo voy a ir realizando en la sumatoria, que es este más el que está en la frecuencia absoluta. Yo sí arrastro y me da 40 y 40. Entonces quiere decir que hasta ahí vamos bien. ¿Cómo determinábamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Es decir, en este caso,
Voy a dividir este valor entre 40. Y ahí me está dando el valor que corresponde. Arrastro y la sumatoria de esto me debe dar igual a 1. Si no me da 1, quiere decir que algo hice mal. Sobre todo cuando lo hacemos de manera manual, que no nos utilizamos pues Excel o cualquier otro de los programas o los software que están para estadística. Y aquí pues tenemos que sumar. Y acuérdense que todas las acumuladas se hacen exactamente igual. Y lo único que cambia es la de cada uno, ¿no? De que voy modificando correspondiente a. Aquí en este caso la frecuencia relativa acumulada voy a hacer lo mismo, lo voy a sumar en diagonal para poder obtener y bueno, pues tiene que coincidir el 1 con el 1 que me dé aquí al momento de realizar la suma. Y ahí está, coincide perfectamente. ¿Ok? Y como no utilicé el primero, pues siempre me marca error. ¿Cómo obtenemos la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100, que es el 100%. O sea, estamos representando en porcentaje. Entonces pongo esto es igual a este por 100. Y bueno, obviamente la sumatoria me debe dar el 100%. Ahí está. Y pues la acumulada es en diagonal. O sea, pongo el primero y lo ya voy sumando en diagonal. Este más este y arrastro. Y es en las columnas que siempre me marca error aquí en Excel. ¿Por qué? Porque no consideré el primer valor. ¿Ok? Pero verificamos. Tenemos el 100, tenemos el 1 y coinciden los 40 con 40. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Lo que hicimos la semana pasada y bueno, dimos ahorita un repaso. Hasta ahorita no, maestra. ¿No? Ok. La media, a lo mejor nada más alcanzamos a determinar las medidas de tendencia central. La media es el promedio. O sea, nosotros tenemos aquí nuestros valores. Si yo hago la sumatoria de los valores, es igual a la suma de los 40 valores dividido entre 40, obviamente, que tengo que son 162. Entonces, aquí lo podemos hacer. 162 entre 40 y ese me da el promedio. O lo puedo determinar como promedio. Lo voy a hacer por los dos lados para que vean que no hay diferencia. Esto es igual a 162 entre 40 y me da que la media es de 4.05. Si yo saco el promedio, voy a poner aquí al lado, esto es igual al promedio de estos datos, me da exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo pueden hacer por promedio, lo pueden hacer como lo acabamos de hacer, ¿no? La sumatoria entre el total de números de valores. ¿Ok? La otra medida de tendencia central es la mediana. Hay que recordar que cuando nosotros utilizamos la fórmula de la mediana es n más 1 entre 2. N más 1 entre 2 me da la posición de la mediana. Entonces lo voy a poner aquí como posición. Posición de la mediana sería 40, es igual. Voy a abrir paréntesis.
40 más 1 entre 2. Y me da 20.5. Es la posición, quiere decir que está entre el 20 y el 21 de datos, ¿ok? Entonces voy a arrastrar hasta el 20. Este es el 20 y este es el 21. Si ustedes se dan cuenta, el dato 20 y 21, voy a poner aquí, tiene 4. O sea, si yo tuviera diferentes valores, podría definirlo, sacando el promedio de esos dos valores. Supongamos que tengo 10 y tengo 12. Entonces serían 22 entre 2, me da 11. Pero aquí como los dos son iguales, 4 más 4 es 8. Entre 2 pues me va a dar 4. O sea, no tiene caso sacar promedio. Solamente cuando coinciden los valores, pues se pone directamente. Entonces el valor de la mediana es 4. Y nos vamos a la moda. La moda puede ser unimodal, bimodal o multimodal. En este caso, nosotros vemos qué valores se repiten o tienen mayor repetición o mayor frecuencia. Y determinamos que hay dos que tiene 10, que son lo máximo de repetición, que son cuando son 3 metros y cuando son 5 metros. Entonces, la moda lo represento así, como 3 y 5. Es decir, que es bimodal. O sea, no es 3.5, ¿ok? Es 3 y 5, nada más que se va representando con una coma para poderlo determinar. Y bueno, estas serían nuestras medidas de tendencia central. ¿Alguna duda que tengan con las medidas de tendencia central? Sí, adelante, buenas noches. Bueno, ya se retiraron. ¿Alguna duda? Hasta ahorita no, maestra. Yo me supongo que las dudas van a salir cuando lo empecemos a hacer. Ok, sí, perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir para poder regresar y verlos. Bueno, algunos ya se despidieron porque se tenían que ir a su otra clase. 9:31. Si no hay dudas, le vamos a dejar por lo pronto así. La próxima semana termino este ejemplo explicando las medidas de desviación, las bien, de dispersión. Y vemos otro ejemplo, ya para terminar con estadística, al menos la descriptiva. Y bueno, ya nos vamos con lo teórico de la estadística e inferencia. ¿Ok? Soy maestra. Ok, Muy bien. Pues que descansen. Muy buenas noches. Gracias por igualmente. conectarse. Gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.